Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, leemos: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Es la primera de las 7 frases o palabras que Jesús pronuncia desde la cruz en el momento que estaba siendo crucificado. Desde la cruz, Jesús miró a una muchedumbre que profería blasfemias en contra de él. Vio también a las autoridades religiosas de Jerusalén que estaban agitando al pueblo en contra de él. Miró a los soldados, como dice Juan 19, que se repartían sus vestiduras y las echaban al azar. Miró a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, que también lo insultaban, que también le reclamaban que no hiciesen nada por salvarlos. Y Jesús allí, ante este escenario, ¿qué hizo? Maldijo. ¿Qué dijo? Profirió alguna palabra agresiva, adolorida en contra de ellos, los descalificó, deseó alguna desgracia en especial contra sus verdugos. No. En ese momento Jesús pronunció la primera frase desde la cruz, estremecedora y llena de misericordia, que revelaba también su carácter sacerdotal. Desde la cruz Jesús clama al Padre: perdónalos, no saben lo que hacen. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué Jesús pidió el perdón para sus agresores, para sus verdugos? Uno, precisamente porque esa era la razón por la cual Jesús subió a la cruz, para el perdón de los pecados, para reconciliar al mundo con Dios y al mundo entre sí, para proclamar la misericordia de Dios que alcanzaba los corazones de todos los seres humanos, empezando por los pecadores. 2, porque con estas palabras también el autor sagrado quería hacernos notar que se cumplía la profecía de Isaías 53:12. Tomó sobre sí nuestros pecados y pidió, intercedió por sus agresores. Tercero, porque justo en ese momento, cuando Jesús estaba por consumar su vida, fue consecuente, coherente hasta el final. Él, que le dijo a Pedro: no perdonarás solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, perdonarás siempre, todo, a todos y de corazón. Pronunciaba desde la cruz esta frase que afirmaba y suscribía su actitud siempre, su ofrecimiento siempre del perdón, la reconciliación y el rostro misericordioso del Padre, que se reveló en sus palabras y en sus acciones con los pecadores, los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, los indefensos, los marginados, los rechazados, los solos. Porque esas palabras subrayaban la otra enseñanza que Jesús nos dio
en el sermón de la montaña: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por quien te persigue. No es casualidad la frase, es la manera más hermosa y extraordinaria de terminar su paso entre nosotros en el anuncio del perdón, la misericordia y la reconciliación que el Padre en su querido Hijo Jesucristo nos está ofreciendo a todos nosotros. Padre, dice Jesús desde la cruz, aún en el dolor, aún en el suplicio, aún en la humillación, aún en la soledad de la muerte, Jesús no olvida su experiencia filial. No será el dolor, ni la humillación, ni el rechazo quien les hagan olvidar a Jesús, el amor y la misericordia del Padre, que no se olvidará de su querido Hijo y al tiempo dará la respuesta. Perdónalos. Para perdonar, el primer paso es orar por los demás. Jesús ora por sus transgresores. Podía haber pedido por sí, podía haber invocado al Padre con una gracia especial, pero no lo hizo en ese momento, sino que su pensamiento y su corazón estaban con aquellos, con los soldados, con la muchedumbre, con quien lo bofeteó, con quien lo azotó, con quien lo ridiculizó, no para recriminarles, ni rechazarlos, ni condenarlos, sino para pedir perdón, porque solo un corazón libre, un corazón coherente, un corazón pacificado, un corazón que ama, es posible dar un paso tan importante como este. No saben qué hacen. Jesús sabía el misterio de la iniquidad que envuelve al hombre. A veces no sabemos ni siquiera por qué hacemos las cosas. Y por eso traemos a nuestra mente las palabras del apóstol: el bien que quiero no hago, y el mal que desprecio, justo eso hago. Jesús sabía que detrás del hombre pecador, de la mujer pecadora, hay siempre circunstancias, hay siempre condicionamientos. A veces ni nosotros mismos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Dios nos alcanza y nos envuelve su misericordia. Ante esta primera frase, esta primera palabra que Jesús pronuncia desde la cruz, ¿a qué nos invita la palabra de Dios? A dos actitudes fundamentales. Primero, aprender a ver a los demás como Dios los mira, que es lo mismo que decir aprender a amar a los demás como Dios los ama. Y segundo, aprender en cada uno de los hermanos a perdonar sus pecados, sus errores, porque también nosotros hemos sido perdonados. A los que nos ha alcanzado el perdón de Dios, Dios nos llama a ser también compasivos, misericordiosos, como Él lo ha sido con nosotros. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Segunda palabra de Jesús en la cruz. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te comparto la palabra, el Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores colgados le insultaban: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero él le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Quiero compartirte, a partir de la palabra de Dios, de este momento tan importante para nuestra fe, el momento de la agonía de Jesús. En esta segunda palabra que Jesús da en la cruz, 3 reflexiones concretas que pueden ayudarnos en nuestra vida de cristianos. La primera reflexión es que de una u otra forma todos los seres humanos vivimos momentos de dificultad, momentos de cruz, momentos de dolor. Estos momentos los podemos vivir con Jesús o sin Jesús. La segunda reflexión que voy a compartirles es que para Dios nadie está perdido. Por último, no perdamos nunca la visión de trascendencia. Nuestro último destino está en Dios y eso no podemos olvidarlo. Te voy a explicar estas 3. Acompáñame. Primera reflexión. De una u otra forma, todo ser humano se enfrenta a momentos de dolor y de sufrimiento. Estos momentos los podemos vivir con Dios o sin Dios. En el Evangelio se nos presentan 2 personas a los costados de Jesús. 2 personas que están viviendo el mismo acontecimientos tan iguales y al mismo tiempo tan diferentes en la forma de enfrentar esa situación. Los crucificados con Jesús padecen el mismo tormento, sufren la misma agonía, el mismo desprecio social. Todo parece tan igual y al mismo tiempo es tan diferente. Mismo presente, pero destino tan distinto. El dolor es una realidad humana. Tal vez nosotros no viviremos los tormentos que vivieron aquellos crucificados, pero estoy seguro que pasaremos momentos de cruz sí o sí. La pregunta es, ¿cuál es o será nuestra actitud ante esos momentos? Por un lado, tenemos el modelo del que la tradición llama gestas. Él vive el dolor en el reclamo, en la rebeldía interior. Vive la desesperanza y la desesperación. Se puede ver en él arrogancia que lo lleva hasta el insulto. ¿No que eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. También nosotros a veces nos encerramos en nuestro dolor y no logramos ver más allá de nuestro propio sufrimiento. Volteamos nuestra mirada solamente a nosotros mismos. Como dice el Papa Francisco, nos ensimismamos. Volteamos solo a lo que nosotros somos y no logramos ver con claridad la verdad. A veces nosotros estamos envueltos en este sufrimiento. Podemos llenarnos así de amargura, resentimiento y por último tantos se terminan enojando con Dios. Por otro lado, está otro modelo para vivir la cruz, quien la tradición llama Dimas. Tiene una actitud muy distinta. Hay reconocimiento de Dios y hace su súplica humilde: acuérdate de mí. Este es otro camino. No centrarnos en lo que ha sucedido, sino en lo que puede suceder. No se pregunta por qué, sino para qué. Y entonces el dolor se vuelve camino de salvación. ¿Cuál es la gran diferencia? Lo podemos resumir en 2 verbos. Por un lado está gestas, que quiere entender ese dolor, que quiere entender por qué. Por otro lado está Dimas, que confía. Entender o confiar. Eso, encontramos ahí la gran diferencia. Quien intenta entender
pretende hacer a Dios muy chiquito. Pretende encontrarse con un Dios pequeñito que puede entrar en el propio entendimiento, y el entendimiento es tan limitado. Un Dios a mi medida. Por otro lado, quien confía, entonces se encuentra con la grandeza de Dios, que no tiene límites. No tiene límites en sus planes y no tiene límites en su misericordia. El que busca entender pone su mirada en sí mismo y en sus propias ilimitadas capacidades, como gestas. Pero el que confía pone su mirada en el crucificado, en Jesús. Y esta mirada es reconfortante y liberadora. Solo entonces se encuentra la paz. Cuando miramos a Jesús y dejamos de amargarnos en nuestro sufrimiento. Cuando dejamos de tratar de entenderlo y controlarlo todo y empezamos a confiar. ¿Y tú? ¿Cómo vives esos momentos de dificultad y de sufrimiento? ¿Como Gestas o como Dimas? ¿Cuál es tu verbo favorito en los momentos de dolor? ¿Entender o confiar? Segunda reflexión. Para Dios, nadie está perdido. Al contemplar la escena de Jesús en la cruz y su diálogo con el buen ladrón, comprendemos una verdad muy hermosa que a veces olvidamos. Efectivamente, para Dios nadie está perdido. Dimas era tan ladrón como Gestas. Tenían ambos un pasado oscuro, por lo que sabemos. Pero el destino de ambos es tan diferente. ¿Cuántas personas habrán pedido a aquel ladrón que cambiara? ¿Cuántos tal vez miembros de su propia familia o de sus amigos se sintieron avergonzados por él? ¿Cuántos rechazaron a aquel hombre y sus decisiones, juzgándolo y condenándolo definitivamente? ¿Cuántos dolores de cabeza habrá sufrido su propia madre? Muchos seguramente padecieron las acciones de Dimas. Nosotros también a veces podemos pensar que todo está perdido, que ese pecado que me domina es más fuerte que yo mismo y no puedo cambiar, así soy. También al ver a los demás, somos muy prontos para condenar y decir, creer en ti. Que puede ser que tú hayas perdido la esperanza en tus obras, en tu capacidad de cambiar. Que hayas perdido la esperanza en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa. Que hayas perdido la esperanza en los demás. Tú puedes perder la esperanza, pero Dios sigue esperando en ti. Él cree en ti, aunque tú a veces dejes de creer en Él. A veces creemos que todo está perdido. Vemos, sin embargo, como en el último momento, Dimas tiene un momento hermosísimo de encuentro con Jesús, que cambia por completo su destino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay un llamado de esperanza. Dios tiene sus tiempos y siempre está llamándonos con misericordia. Siempre. Por difícil que parezca el cambio, Dios está ahí, llamándote a cambiar. Dios siempre tiene más paciencia que nosotros mismos. Espera con divina diligencia y toca a la puerta de nuestra alma y no se cansa de tocar. Por eso, hermano, Él espera y sigue esperando en ti. Tú no estás perdido. Y ninguno de los que tú conoces, por difícil que sean los momentos que hayan vivido o el pecado en el que hayan caído, si tienen vida, Dios tiene una respuesta para ellos. Nadie está perdido para Dios. Y tercera reflexión. No perdamos nunca la visión de trascendencia de la vida. Nuestro destino último está en Dios.
Creo que uno de los grandes problemas del hombre contemporáneo, una de las grandes crisis de nuestro tiempo, es la falta de vivir con dimensión de trascendencia. Y Jesús ahí en la cruz nos lo deja muy en claro. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Antaño, nuestras abuelas, nuestros abuelos, la gente mayor ponía siempre su confianza en Dios y sabía que al final del camino el destino está encontrarse con Él. Pero ahora nos aferramos tanto a lo temporal, nos aferramos tanto a nuestro trabajo, nos aferramos tanto a nuestras cosas. Tal vez porque hemos olvidado que todo es temporal, menos el amor de Dios, ese es permanente. Que en realidad todo lo que nosotros vemos es transitorio y que son medios, pueden ser medios muy buenos, pero nunca fines. El fin del corazón del ser humano, el fin de nuestra existencia, el fin último de nuestra vida, está en la casa del Padre. Y eso no es algo para el cual debemos de estar tristes, no, es una gran noticia. A veces me cuestiona cuando alguien muere y muere en paz. Hay gente que dice, pobrecito, pobrecito. Pero si está siendo llamado a la casa del Padre, si tuvo una vida recta, si creyó con fe firme, se le ha prometido salvación. ¿Cómo pobrecito aquel que puede encontrarse con el amor de los amores? ¿Cómo pobrecito aquel que puede conocer la verdad cara a cara y contemplar al Señor de la historia? No es pobrecito, es bendecido. Pobrecito nosotros cuando olvidamos cuál es nuestra meta. Pobrecito cuando queremos llenar nuestro corazón de estas cosas que tan fácil se acaban. Pobrecito de nosotros cuando tenemos la mente embotada en las cosas terrenales y nos hemos olvidado de las celestiales. Pobrecito de ti, pobrecito de mí, si nos hemos olvidado de que hemos sido creados por Dios y para Dios. Esta es nuestra última y tercera enseñanza. Cuando Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, también te lo dice a ti. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, tal vez falten 20, 30, quién sabe cuándo. Pero nuestra vida es una oportunidad única para prepararnos con ese encuentro maravilloso. Aquel que te está esperando con los brazos abiertos y que para ello te ha enseñado un camino concreto. No te distraigas con veredas que nada llenan el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Él es el camino. ¿El camino a dónde? A la casa del Padre. Vive tu vida intensamente. Mañana despiértate porque es bendición de Dios, pero acordándote de que estás en peregrinación. La vida es peregrinación. Solo un loco sale a peregrinar sin saber cuál es la meta. Y creo que hay muchos locos que estamos en esta peregrinación y nos olvidamos cuál es la meta. Hermano, hermana, no pierdas de vista nunca el destino último de tu vida. Y vive cada día como bendición, sabiendo que estamos en camino. Somos caminantes, somos peregrinos. Y ojalá que por nuestras obras y por nuestra fe, un día el Señor nos diga en el fondo del alma, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición escuchar esa voz. Y ojalá que todos un día la escuchemos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. La tercera palabra de Jesús de la cruz es una palabra que tiene que ver con la comunidad humana, la cual formamos todos. Tiene calidad y compasión. Es una palabra con mucho amor humano. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Me puedo imaginar que fue el amor de madre que llevó a María a la cruz ese viernes. ¿Dónde más podría estar ella? A pesar de lo difícil que fue y el dolor que le hubiera causado
María estuvo ahí por una sola razón, porque amaba a su hijo. La cruz de Jesús, de cierta manera, también fue la cruz de María. Hoy, en este momento difícil que estamos viviendo, no dudes, también María está contigo. A pesar de la oscuridad de esa hora, la agonía, las burlas, el dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la tristeza, de la angustia, de la enfermedad, la preocupación de Jesús es por sus seres amados. Nos muestra que las relaciones que parten de la comunidad humana son relaciones que importan. Jesús nos indica que nuestra llamada es cuidarnos mutuamente y a toda la creación. Nos demuestra una visión para la iglesia y para nuestro mundo, que es una oportunidad de dar testimonio de fe, aún en los momentos más difíciles, que es una oportunidad de pasar de víctimas a testigos. Imagina que Jesús no hablaba solamente a María y a su discípulo amado, estaba hablando a ti, estaba hablando a mí, estaba hablando a todos. Nos hacen sentir orgullosos esas palabras, nos hacen sentir humildes. Jesús nos dio el mandato de cuidarnos unos a otros. La tercera palabra de Jesús es un recuerdo poderoso de que somos parte de una familia global. Una familia que en estos momentos necesita desesperadamente de todos nosotros amor en acción. Todos nos pertenecemos mutuamente. Unidos con María, hermanos de Jesús, discípulos amados que nos hemos llevado a María en nuestra casa como Juan, permanezcamos fieles y firmes en los momentos más difíciles. Permanezcamos también abiertos para atender las necesidades de los demás. Todos estamos interconectados. Si hay muros y divisiones como la pobreza, el racismo y otros asuntos, deben de ser desmantelados para no deshonrar nuestra tierra, nuestra internacionalidad, nuestra interculturalidad. Son obra de Dios y es el antídoto de la salud de la paz. Respondamos pues como discípulos amados, con firmeza y esperanza, con fe y con amor de unos con otros. No te sientas solo, no te sientas sola. A Jesús le interesa tu vida. María te acompaña. María intercede por nuestra humanidad. Eres nuestra madre. Eres el regalo más precioso que Jesús nos ha dado en el momento del dolor. Discípulo amado, con María en nuestra casa. Ahí tienes a tu Muy buenas tardes, amados hermanos en la fe. Les saluda el Padre Egidio Alonso Choza Samuel, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Guerrero Negro. Los invito a compartir este momento de meditación, la cuarta palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz el Viernes Santo. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía beber.
Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto bíblico nos presenta a Jesús nuestro Señor sufriendo en la cruz, padeciendo, ensangrentado, con dolores, con angustia. Nos revela su humanidad que comparte con cada uno de nosotros. También nosotros sufrimos, nos angustiamos, nos preocupamos, sangramos de igual manera, pero afirmamos que nunca estamos solos. Jesús lo sabe y lo sabemos también nosotros. Jesús clama con fuerte voz, pide ayuda, se manifiesta necesitado de ser socorrido. El Salmo 120 nos recuerda: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Por su parte, el Salmo 138 nos dice: aún no tengo la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Así es, hermanos. Antes de manifestarle al Señor la ayuda que necesitamos y el auxilio que requerimos, Él ya está trabajando en aquello que le vamos a pedir, en aquello que nos va a dar. Nuestro Señor Jesús grita que se siente abandonado. Así lo experimenta clavado en esa cruz. De igual forma, hay ocasiones en las cuales también nosotros nos podemos llegar a sentir abandonados y olvidados, pero la realidad es otra. En Isaías 49, Dios nos dice: aunque una madre que ha llevado en su vientre a su hijo pudiera llegar a olvidarse del fruto de sus entrañas, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. El Salmo 23 nos recuerda: el Señor es nuestro pastor y acompañante, y aunque caminemos por cañadas oscuras, nada debemos temer, porque Él está con nosotros, va con nosotros y nos acompaña. Su vara y su callado nos brindan seguridad y confianza. Así también el Salmo 136 expresa que Dios no se olvida de nosotros, en especial cuando nos ve sufrientes, afligidos y casi derrotados. ¿Y cómo podría olvidarse Dios de nosotros si nos ama profundamente? El evangelista Juan escribió que tanto amó Dios al mundo, tanto ama Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el mundo se salve a través de Él. Dios es amor. Dios nos ha amado, Dios nos ama y Dios nos amará siempre. Resulta interesante la forma de comunicarse Jesús con Dios Padre, un lenguaje particular y especial de Él. Nos da a conocer esa relación especial, personal e íntima que tiene con su Padre del cielo. Padre que ha querido adoptarnos también a nosotros como sus hijos desde el momento de nuestro bautismo. Muchas veces no profundizamos ni valoramos este gran regalo de Dios Padre que hemos recibido sin merecerlo. El apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos recuerda que al ser hijos e hijas de Dios, somos herederos del Padre bueno, de todo lo que Él es y posee por voluntad misma de Dios. Así pues, a ejemplo de Jesús, todos estamos invitados a tener una relación sólida con nuestro Padre Dios. En contraste con la persona de Jesús, Hijo de Dios, encontramos a aquellos que no aceptan su filiación divina, no se asumen como hijos e hijas de Dios. Hay algo que se los impide,
y descartan todo vínculo de paternidad divina, con todo lo que esto pueda llegar a significar e implicar. Lo vemos claramente en la lejanía de muchos de nuestros hermanos, lejos del mensaje que salva, lejos de la vivencia de los misterios de la salvación, lejos de la oración, lejos de su gracia, viviendo equivocadamente, sin saber cómo afrontar las situaciones exigentes de la vida, como aquel que corrió a empapar una esponja en vinagre para darle de beber a Jesús. Algunos otros, a pesar de ser testigos del poder de Dios, se sitúan en una postura irónica y falsamente retadora, fingiendo apostar a la probabilidad de que fuera el mismo profeta Elías quien rescatara a Jesús. Este mal crece en el hombre contemporáneo, quien es claramente testigo del brazo poderoso de Dios que actúa en el mundo y sin embargo toma esta verdad contundente, la manipula con ironía, con egoísmo, con soberbia, con vanidad, y llega a presentarla como mentira, y desafortunadamente muchos la reciben y la creen. Esta escena de Jesús sufriendo en la cruz, clamando a Dios Padre, nos hace recordar aquella parte de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Por eso, tengamos muy presente, hermanos, que Dios nos ama profundamente, que Dios quiere tener una relación sólida y estrecha con cada uno de nosotros, que Dios siempre está muy cerca de nosotros y en especial en los momentos de prueba y dificultad, que Dios siempre escucha nuestras súplicas, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te siga bendiciendo abundantemente en tu hogar y con tu familia. Amén. Del Evangelio de San Juan. Después de eso, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Tengo sed. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo están pronunciadas experimentando intenso sufrimiento y llenas de sentido, por lo menos a dos niveles. Primero, estas palabras de Jesús son captadas por los presentes de tal manera que, empapando en vinagre una esponja, la fijan en una caña y la acercan a su boca, y Jesús acepta el vinagre que aquellos hombres de corazón duro le ofrecen. Así se realizó lo que el Salmo 69 anunciaba: «En mi sed me dieron a beber vinagre», que por cierto acrecienta aún más la sed. Segundo, Jesús sabe que las Escrituras, las profecías mesiánicas, los designios divinos de salvación se han cumplido. Y dice: «Tengo sed». Ya en otra ocasión Jesús se había declarado sediento cuando dijo a la mujer samaritana: «Dame de beber». Jesús tenía sed y por eso pidió agua. Pero además de la sed natural, Jesús ardía en otra sed, en una sed profunda, más de dar que de recibir. Y por eso agregó inmediatamente:
Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y te habría dado agua viva. Y al final del diálogo, Jesús consigue que aquella mujer le pida, Señor, dame de esa agua, para no tener sed, ni venir aquí a sacarla. Aquí también, en la cruz, Él sabe, con su ciencia sobrenatural, que su misión está cumplida, la obra del Padre realizada, la salvación conquistada. Los frutos de su vida y de su sacrificio pueden ya derramarse sobre el mundo entero. Nada falta. Puede ya cumplirse la Escritura. Jesús tiene sed de ello, y tiene sed de ti, de mí, de todos nosotros, que le abramos el corazón, que le dejemos actuar en nuestra vida, teniendo presente lo que Él nos ha dicho. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el único que sacia los anhelos más profundos del hombre, y no las cosas materiales o los placeres del mundo. Pero la sed que más ahoga a Jesús en estos momentos es la de dar el mismo don de Dios, de entregar a los hombres el Espíritu Santo, prometido en las Escrituras, y conquistado con su misión ya cumplida y con su exaltación en la cruz. Estábamos invitados a compartir con Jesús la misma sed, sed de que el Espíritu Santo habite en el corazón de cada persona, de que cada ser humano desde su concepción sea el tesoro más preciado de nuestro mundo, sed de que Dios sea aceptado como Padre y de que sepamos tratar a todos como hermanos a fin de construir la justicia, el amor, la verdad en todo el mundo, en nuestra patria y en nuestras familias. Hacer presente el reino de Dios en nuestros ambientes a través de las obras de misericordia y hacer la voluntad del Padre Dios en las circunstancias difíciles que ahora vivimos es darle agua a Jesús. Entonces un día escucharemos: vengan benditos de mi Padre, tuve sed y me dieron de beber. Levantada en el signo de... Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Por el Padre Emanuel Leal Montes. Después de beber el vinagre dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza entregó su espíritu. La hora del Señor ha llegado. Aquel que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia es el mismo buen pastor que en la cruz entrega la vida por sus ovejas. Son los últimos instantes de la vida de Jesús. Está agotado hasta el extremo. Su cuerpo extenuado no resiste más el intenso dolor de la crucifixión. Su espíritu siente retroceder ante el sufrimiento infligido por los hombres y el abandono de Dios. De improviso, su vida entera yace colgada de un vulgar madero. Solo le queda un último aliento para beber vinagre y decir: todo se ha cumplido. El buen pastor ha entregado la vida por sus ovejas. El Señor cumple sus promesas. Su muerte recapitula la obra de su vida, la predicación del reino de Dios, sus milagros y signos, su predilección por los marginados e ignorantes, su misericordia por los pecadores y abandonados, su amor por los niños y ancianos, por las viudas y los enfermos, su amor apasionado por la humanidad. La antigua profecía se cumple ahora. Llegarán los días, dice el Señor,
en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y de Judá. Las promesas del Señor han llegado a su cumplimiento en la cruz. Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sus palabras se hacen realidad. Jesús, obediente a la voluntad del Padre y fiel a su misión, se ofrece por todos nosotros. Haciéndose pecado, nos libra del pecado de la oscuridad de una vida sin Dios. Nos libra del pecado de la soberbia, de la autosuficiencia y del egoísmo estéril que consume. Su obediencia y fidelidad a Dios realizan plenamente el cumplimiento de la antigua alianza y nos abren al don de la perfecta. Ofrezcamos sin cesar, por medio de Él, a Dios, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. En la carta a los Hebreos leemos de Jesús: Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los de su pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, Jesús es el buen pastor de nuestras vidas y el sumo sacerdote que nos conviene. En la cruz ha ofrecido al Padre el perfecto sacrificio, de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, conforme a las palabras que Cristo dijo al Padre al entrar al mundo: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: Aquí estoy yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios: ¿por qué permites tanto mal? ¿Por qué, si eres amor y has traído la paz y la justicia, parece que vemos reinar lo contrario? El odio que no nos deja ser felices, la violencia que hiere nuestros corazones y arranca de raíz la vida humana, y las injusticias que indignan y nos impiden progresar. La respuesta de Dios la descubrimos contemplando el crucificado desde lo más profundo del corazón y en el silencio de quien se abre al misterio de Dios. Trae a la mente las palabras del apóstol: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. El crucificado asume el mal de la humanidad y, ofreciéndolo al Padre, nos obtiene su perdón y nos reconcilia definitivamente con Él. Su resurrección es al mismo tiempo el signo del cumplimiento de la promesa de Dios y su victoria definitiva sobre la muerte y el mal. Jesús cumple las promesas de Dios y nos reconcilia con su Padre. Cristo crucificado es la fuerza y sabiduría de Dios para nosotros, llamados por pura gracia a la vida divina. En Él Dios nos revela la anchura y profundidad de su amor y nos llama a una vida nueva, según su Espíritu. Su Espíritu es el don de la comunión perfecta con Dios. Es la fuerza transformadora y el vínculo indestructible de una nueva humanidad. Todo se ha cumplido. Pidámosle al Señor que también en nosotros se cumpla la voluntad del Padre. Pidamos su gracia para aceptarla con docilidad y el coraje para cumplirla en nuestra vida cotidiana. Como ovejas del Señor, creamos en las palabras del buen pastor: Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Todo está cumplido. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio de San Lucas nos narra estas palabras de Jesús. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas cubrieron la faz de la tierra
desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Qué hermosa forma de morir. Qué gran enseñanza, hermanos y hermanas, para el hombre de todos los tiempos y también para el hombre de hoy. Porque todos le tenemos miedo a la muerte. La muerte para nosotros es como un misterio, un enigma, algo incomprensible. Es como perderlo todo, como disolvernos en el vacío, entrar en una noche sin fin. En cambio, para Jesús, la muerte es un encuentro amoroso con ese Padre que nos ama, en el que podemos abandonarnos con plena confianza. Así lo hizo Jesús. Seguramente Jesús estaba citando el Salmo 31 que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero él añadió la palabra Padre. Él quiso que su última palabra fuera la más dulce, la más querida de su corazón. Padre, Abba, Papito. Porque Jesús murió como vivió, en una plena comunión con su Padre Dios. Toda la vida de Jesús fue un diálogo con su Padre Dios. Desde que era niño, de 12 años, nos cuenta el Evangelio, que allá en el templo de Jerusalén le dijo a José y a María, sus padres: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que yo debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Y más adelante dirá: Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Tú siempre me escuchas. Y allá en la agonía de Getsemaní, Padre, aparta de mí este cáliz. Y ahora en la cruz, en el supremo momento de la muerte, Jesús se abandona en las manos amorosas de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús, queridos hermanos, en la muerte se manifiesta como un verdadero hombre. Recordemos las palabras del Concilio Vaticano II sobre Jesús, que nos dice: trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Y podemos añadir, murió con una muerte de hombre. La muerte para Jesús es el abandono en las manos amorosas de su Padre Dios. Y es una gran enseñanza para nosotros, para que cuando llegue el momento de nuestra muerte, también nosotros podamos decir, como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando
con dolor nos llega la muerte de un ser querido. Padre, en tus manos encomiendo su espíritu. Así murió Jesús. Y dicen que esta es la última palabra, pero no es verdad. La última palabra la tiene Dios, que no puede soportar la muerte injusta de su Hijo. No puede soportar que el mal trunque la vida de Jesús, su Hijo amado. Que el mal venza sobre el bien. Dios no está pintado. Y la última palabra la tiene Dios, que resucitará a Jesús de entre los muertos. Por eso, hermanos y hermanas, la última palabra es esta: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor.